Los institutos hidrográficos, los mapas de prefectura y los náufragos de Wikipedia indican que el río Gualeguay tiene una longitud de 492 kilómetros, aunque la verdadera extensión del Gualeguay es de 2.639 versos, lo que su hijo, el poeta Juan L. Ortiz, le dedicó en su poema. Y del río, en la canoa que rodearía la isla en la alta noche, y Raúl, y el negro Víctor, y Manuel, y Juan, ese domingo primaveral del agua y de los años, en el deslizamiento alegre hacia la cesta del mate, bajo los follajes de la vuelta, aún ligeros, la canoita nuestra, muy sensible, cosía orillas de magia. El Gualeguay es, como todos los ríos, un río hecho de gente, de sus presencias y sus ausencias, de batallas, de encuentros, de cantos de cunas orilleros y de adioses de maderas de barcas viejas, con las que muchas veces se fabrican guitarras costeras. Los botes y las guitarras gualeyas están hechas de la misma madera, de las mismas esperas, de las mismas astillas de la esperanza y la desesperación. Ambas saben de bienvenidas y despedidas de río. Interpretan todo lo que el Gualeguay lleva y trae, trae y lleva. Desde la leyenda que reza que este río fue un joven guaraní a los ecos de aquel combate librado en las orillas entre artiguistas y porteños. Aunque el Gualeguay tiene la particularidad de acunar en su nombre todos los nombres que alguna vez tuvo este río, tan es así que los historiadores no se ponen de acuerdo con su etimología. Algunos dan por sentado que Gualeguay proviene del guaraní, aunque otros argumentan que en realidad tiene orígenes de los idiomas de los pueblos originarios venidos del Chaco, o de los nativos de Entre Ríos, como los guayaquíes, charrúas y guenoa-minoanes, o del encuentro de sus lenguas, de modo que están quienes afirman que Gualeguay significa agua herida, correspondiendo a la costumbre de charrúas de cortarse los dedos de las manos y de los pies en tributo a la pérdida de algún ser amado, cosa que le daría al río un signo de pena, tal vez la pena eterna que el Gualeguay lleva por aquella sangrienta batalla del Cerro de la Matanza en la que se exterminaron a la mayoría de los aborígenes de la zona. Aunque están quienes argumentan que originariamente la palabra debió ser guaguay, que significa cuánta agua. Otros indican que posiblemente su nombre haya sido Cureguaí, que significa río de la cueva del chancho, y algunos señalan que el nombre primitivo del río Gualeguay es Yaguarí, que vendría a ser río del jaguar. Los antiguos mapas españoles del siglo XVII le daban el nombre de Iñiguiti, que en guaraní corresponde a gran cantidad de agua que
que anda de un lado para otro. También hay registros que fue llamado Río de los Charrúas. Algunos cartógrafos lo señalan con el nombre de Pacú, en homenaje al pez que abunda en sus aguas. Pero ¿cuántos nombres le habrán dado todos a lo que este río le transformó la vida? Porque el Gualeguay representa un eco de ecos. Una voz hecha de voces, un rompecabezas cultural, donde el pasado es presente, donde la historia vuelve en cada ola, en cada sauce, en cada náufrago de paraje, en cada gurí que ha tomado sus clases de canto, en cada viuda del río que ha tomado sus lecciones de silencio, en quienes han aprendido de sus chamarras urgentes, en cada biografía de los pueblos que este río ha besado. Fritanga de mojarritas, vino para un chanchuquí. Escuchando la guitarra, se sienta y silba el crespín. Cojeada en Semana Santa, mate, fogón y a esperar. ¿Quién nos sacó un amarillo de su vientre, Gualeguay? Además de sus muchos nombres, el Gualeguay tiene diversos colores, desde los que combatieron en sus orillas a los que se amaron en ellas, los perezosos colores de los turistas, que jamás son los mismos que los de los ribereños. Quien comprendió esto fue Antonio Castro, pintor costero, que ante la carencia de materiales para desarrollar su obra, comenzó a pintar sobre un mantel de su madre costurera. Lo que él tenía que retratar se parecía al pan y al pez que se pone en la mesa. Desde ese mantel empezó a contar los diversos colores de las hijas e hijos del río Gualeguay. Allí retrató la cultura de encuentros de los pescadores, con sus fogaratas y fritangueadas de los rancheríos, de los hermanos de la intemperie, de ese río que también es el vino de los que siempre esperan. Castro consiguió transmitir en su obra el color del gualeyo. Aunque además de este pintor costero hay que destacar la figura de Cesario Bernardo de Quirós, uno de los artistas más importantes de la Argentina. Tan es así que Leopoldo Lugones lo bautizó el pintor de la patria. La verdad está en la naturaleza y la manera de llegar a ella es descalzo, de rodillas acaso. Nacido en Gualeguay, Quirós logró convertirse en uno de los pintores del centenario, aunque lo que más rescatamos de su obra es haber retratado el color de personajes del pueblo gualeyo, como en la serie Los Gauchos, en la que aparecen el curandero, el patrón, las aves de presa, las lanzas y las guitarras. El río Gualeguay es un protagonista fundamental de la identidad entrerriana. Nace en Federación y desemboca en el río Paraná, específicamente en la división del Pavón al norte y el Ibicuí al sur, lo que se denomina Boca del Gualeguay. Pero esta reseña hidrográfica no contiene lo humano, como por ejemplo la historia de la balsa de Basalo, que por más de 70 años unió la ciudad de Urdinarrain con Rosario del Tala.
Esta balsa tiene memoria de inundación y de sequía, de viejos balseros que tenían que estar las 24 horas al servicio para cruzar carros, tractores, gente. Estos balseros, que del mismo modo que los gondolieri venecianos, se convirtieron en parte del paisaje cultural de la zona, conversaron por años con cardenales, jilgueros, picapalos colorados, espaversos, verdones, pitotoyes, solitarios, ñacurutúes y las más de 100 especies de pájaros que hay en el Gualeguay. También se dejaron encantar por las chamarritas de las sirenas de sus aguas y le temieron por la noche a la presencia del Iporá, el fantasma del río. La balsa del Paso Basalo realizó los últimos pasajes a mediados del año 2013, ante la creación del puente más largo de la provincia sobre el río Gualeguay, a la altura de Paso el Sauce. El Gualeguay, como todos los ríos, nos trae un mensaje. Cuidemos el canto del pájaro, que es el trino del mundo. Preservemos la sabiduría del árbol, que es el saber de la humanidad. Protejamos las huellas culturales de nuestros pueblos originarios, que son las raíces de nuestra identidad. El río custodia la memoria de nuestra tierra, pero también es la centinela de su futuro.